La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino, capítulo 8. Las doctrinas de Pigio II. Prosigue Pigio diciendo de esta manera: cuando ansiosamente indagamos la razón de que los malvados sean condenados eternamente, la Escritura no nos lanza al rostro palabras despóticas como estas en respuesta, porque el eterno consejo de Dios hizo distinción entre ellos y los elegidos, porque a Dios le plujo ordenarlos a destrucción eterna. En la Escritura no encontramos, digo yo, tales duras y ofensivas respuestas a nuestras preguntas. Estas son meramente las razones asignadas por los hombres para hacer que esos dictámenes parezcan ser verdaderos. Así lo quiero, ordeno que así sea. Mi voluntad es razón más que suficiente. No, las razones que oímos de la boca del mismo Cristo son estas: tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera, etcétera. Mateo capítulo 25, versículo 42. El pecado original suficientemente condena a todos. Similar a este argumento es aquel que Pigio alega en otro lugar. Cristo dice: Él no dirá a los malvados en el último día que fueron condenados eternamente porque nacieron de la simiente corrupta de Adán, porque por el pecado de éste heredaron el merecimiento de la muerte eterna y porque era justo y recto que perecieran por aquella falta. No, dice Pigio. Las razones que Cristo mismo señalará delante de los mundos congregados en aquel día serán estas: que no dieron para el pan al hambriento, que no vistieron a los desnudos, ni hicieron otras obras de caridad similares a estas. Sin embargo, si el pecado y la culpa originales no son, en la estimación de Pigio, suficientes para condenar a los hombres eternamente, y si el juicio secreto de Dios no encuentra lugar en su pensamiento, ¿qué entendería él en el caso de infantes que parten de esta vida antes de que puedan realizar ninguna de las obras de caridad que acabamos de aludir? Las condiciones naturales de nacer y de morir eran las mismas tanto para aquellos infantes que murieron en Sodoma como para los que murieron en Jerusalén, y sus obras, o más bien su carencia de obras, eran precisamente las mismas. ¿Cómo entonces es que Cristo separará en el último día unos de otros, poniendo a unos a su mano derecha y a los otros a la izquierda? ¿Quién no ha de adorar el glorioso juicio de Dios que decretó que un número de estos niños naciera en Jerusalén, desde donde por el conocimiento de la verdad pudieran más tarde ser trasladados a una vida superior, mientras que los otros nacieron en Sodoma, aquella amplia puerta al infierno? Así como afirmo en verdad que Cristo habrá de recompensar en el último día a los elegidos con el galardón de la rectitud, así tampoco hablo falsedad de ningún modo cuando sostengo que los réprobos pagarán en aquel día el castigo de su injusticia y de todas sus iniquidades. Y aunque sostengo firmemente que Dios en su eterno consejo escogió a aquellos que le plujo para vida eterna y dejó a aquellos que le plujo destrucción eterna, no se encontrará en toda mi doctrina ninguna aseveración de que no hay castigos determinados para las obras malvadas, o que no hay recompensa establecida para las buenas obras. No, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, según a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿de dónde proceden esa rectitud y esa santidad que serán así coronadas entonces? ¿De dónde sino de Dios mismo, que engendró para novedad de vida por su propio espíritu a los que recompensa? ¿Y de dónde es este espíritu de regeneración, sino de la gratuita adopción de Dios? El argumento de Pigio es exactamente como el razonamiento de un hombre que sostuviera que el día no fue hecho originalmente de la luz creada, porque el día es el brillar del sol que ahora hace el día. Confieso, sin embargo, que esta comparación no es estrictamente verdadera en todas sus partes. Dios es propiamente el autor de la luz que fue creada en el principio, mientras que nuestra condenación eterna yace tan enteramente en nosotros mismos que no nos es lícito traer desde lejos colores extraños que de algún modo propendan a disminuir nuestra percepción de su intensa realidad. El único propósito de esta comparación es señalar de manera concisa cuán descabelladamente Pigio nos retira de la vista la gran causa remota cuando nos pone directamente ante los ojos la causa inmediata en la consideración de estas cuestiones de tanta gravedad. Sostiene que los malvados serán condenados eternamente porque se han buscado la ira de Dios por sus propios malos procederes, y sobre esta base concluye que esa condenación eterna no procede del decreto de Dios. Yo, al contrario, mantengo que ellos han amontonado malas obras sobre otras a lo largo de sus vidas, porque siendo esencialmente depravados por nacer en pecado, no podían hacer nada sino pecar.
No obstante, pecaron no por algún impulso o coacción externa, sino a sabiendas y voluntariamente, por el ímpetu espontáneo del corazón. Es más, nadie que no quiera arrancar de raíz los rudimentos mismos de toda piedad puede negar que la corrupción y la depravación naturales sean la fuente y origen de la cual fluyen todos los pecados de toda laya. Sin embargo, si me preguntan por qué corrige Dios el pecado de sus elegidos y no considera a los réprobos dignos de cuál remedio, respondo a que la razón yace oculta en el mismo. Este es el talante del razonamiento del apóstol Pablo en el 9º capítulo de su epístola a los Romanos. Después de probar que Dios es quien en última instancia dispone y ordena la vida eterna y la muerte eterna, y de demostrar que al fin serán salvos aquellos que rescatan de la destrucción eterna, y de declarar con fuerte voz que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia de quien quiere tenerla, y al que quiere endurecer, endurece. Después de estas declaraciones, el apóstol presenta copiosas y, por así decirlo, palpables causas de la dureza de su propia nación, es decir, porque la gran mayoría de ellos repudiaron a Cristo y porque se obstinaron en resistir a Dios, que todo el día extendía sus manos, según el profeta lo expresa Isaías 65:2, a pueblo rebelde. Por consiguiente, estos dos solemnes principios se armonizan divinamente el uno con el otro, en que todo hombre es por sí mismo la causa de su propia condenación eterna, y que todos aquellos que están destituidos del Espíritu de Dios se abalanzan ciegamente contra Cristo. Con arreglo a estos principios divinos, Pablo, presentando culpables a los judíos porque, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios, y fueron por esta causa arrojados de la iglesia de Cristo. Pablo, repito, habiendo afianzado estos principios divinos, llanamente enseña que fue enteramente por gracia que el resto permaneció en la verdad y la fe, y no cayó, según aquella notable declaración de Dios: yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Agustín tiene cuidado de observar: estos 7,000 no sostuvieron por sus propias fuerzas, fue Dios quien se los reservó para sí mismo, a fin de que fueran un remanente. Sin embargo, Pablo declara aún más expresamente que el remanente reunido por la venida de Cristo en aquel tiempo era un remanente escogido por gracia. ¿Oíste la palabra remanente? La expresión significa que un reducido número fue separado de la masa general de la humanidad, y el apóstol afirma que estos fueron salvos no por su propia voluntad o pujanza, sino por la libre gracia y misericordia de Dios. Atribuye en la salvación de estos a la libre elección de Dios, claramente queriendo decir que la sola causa de que no perecieran con el resto de la humanidad es que fueron libremente elegidos por Dios, de donde se sigue la conclusión natural de que si todos fueran elegidos nadie perecería. Si un hombre mortal pronunciara su yo quiero y su yo ordeno y dijera que su voluntad debía considerarse suficiente razón para sus acciones, confieso que tal yo quiero sería ciertamente tirano, pero llamar tiránico el yo quiero de Dios y el yo ordeno de Dios es profanación, blasfemia y locura. Ningún mortal osaría imputarle a Dios nada de desproporcionado o excesivo, tal que implique la posibilidad de un desconcierto de voluntad, deseo o apetencia como en los hombres. Al contrario, continuamente se deben a su voluntad tal honor y reverencia que nos compete considerar que contiene en sí misma toda la validez de una razón justa, porque la voluntad de Dios es la fuente y la regla de toda justicia. La voluntad doble de Dios. Tocante a la distinción acerca de la voluntad doble de Dios que comúnmente se hace en las escuelas, no la admitimos de ninguna manera. Los sofistas de la Sorbona parlotean de una voluntad ordenada de Dios y de una voluntad absoluta de Dios. Sin embargo, esto es una blasfemia merecidamente aborrecida por todo oído piadoso, aunque admirable y agradable a los oídos de Vigio y de sus camaradas. Sin embargo, yo, por el contrario, sostengo que lejos de haber nada desordenado en Dios, todo lo que hay de orden y buena disposición de las cosas en el cielo o en la tierra fluye de Él solamente y de su manantial. Cuando quiera, pues, que llevamos la voluntad de Dios hasta lo sumo y demostramos que es más alta que toda razón, lejos esté de nosotros imaginar que Él quiera nada si no lo quiere con la más alta razón. También
Estamos firmemente convencidos de que Él posee de tal modo como derecho propio la suma de todo poder, que nuestro deber sagrado es estar satisfechos con el asentimiento de su sola voluntad en todas las cosas. Si lo que dice el salmista es cierto, tus juicios son abismo grande, Salmo 36:6, cuando la mente de un individuo se proyecta a tales alturas de orgullo que no puede tener reposo en el solo beneplácito y voluntad de Dios, tenga solemne cuidado de que ese abismo grande no se lo trague. Sin duda así y no de otro modo tiene que ser, y tal venganza es gloriosamente justa, por lo cual que nunca se nos escape de la memoria aquella noble y solemne instancia de Agustín. Escucha lo que Dios es y lo que tú eres. Él es Dios, tú eres hombre. Si te parece que hablas de justicia en las obras y los caminos de Dios, ¿se ha secado, piensas tú, la fuente de toda justicia? Tú, como hombre, esperas una respuesta de mí, que también soy hombre. Por tanto, escuchemos ambos al apóstol decir respecto a todo cuestionamiento de Dios: oh hombre, ¿quién eres tú? Mejor es la ignorancia creyente que el conocimiento temerario. Busca mérito y encontrarás solo castigo. Oh profundidad, Pedro niega a un ladrón, cree. Oh profundidad, etcétera. ¿Preguntas por la razón? Yo tiemblo ante la profundidad, razona tú. Yo estaré asombrado y maravillado, disputa tú. Yo creeré, yo veo la altura, no me precipitaré en la profundidad. Pablo reposaba sosegadamente porque tenía razones para asombrarse y maravillarse. Nombraba los juicios de Dios insondables, y vienes tú, profeso, a sondearlos. Pablo dice: sus caminos son inescrutables, y vienes tú de a propósito a escrutarlos. Análogo a estos santos sentimientos es también aquel en que Agustín dice en otro lugar: ¿te embrollarás conmigo en disputa? Más bien, acompáñame en la admiración y la maravilla. Exclamaremos a una, oh profundidad, temblemos unidos y no perezcamos unidos en la vanagloria. El porqué de la voluntad de Dios. Despliega Pigio en su estimación gran agudeza cuando arguye de este modo. No habría abismo profundo en absoluto si la voluntad de Dios se considerara como la más alta de toda razón, puesto que nada sería más fácil que decir que todas las cosas se hacen porque a Dios así le plujo. Su voluntad rigiendo absolutamente y sola, sin embargo, barbullando con sofistería, ridículamente pasa por alto el punto mismo de la que da forma a la importancia cuestión que tratamos. Está muy claro que todas las cosas se hacen porque así le place a Dios. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿por qué le place a Dios que una cosa se haga de una manera y otra cosa de manera contraria? Pigio luego procede en la misma línea de argumentación necia, a fin de demostrar que Dios tuvo una razón y una causa en todos sus consejos. Aduce la respuesta que Cristo dio a sus discípulos en el caso del que nació ciego, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan capítulo 9, versículo 3. De esta manera Pigio crea una batalla imaginaria, pelea hasta decidirla él mismo, y se imagina que ha ganado la victoria. Sin embargo, ¿cuándo y dónde me entró en la mente la monstruosa idea de que Dios dejara desprovisto de su razón algún consejo suyo? Puesto que yo sostengo que Dios es la norma del mundo, que por su consejo incomprensible y maravilloso gobierna y dirige todas las cosas, ¿dirá alguien que en mis palabras pude hallar indicios de que Dios es llevado de aquí para allá al azar, o que hace lo que hace con temeridad ciega? Es curioso que Pigio cite algunas palabras mías que, si no me equivoco, muy evidentemente refutan lo que él dice. Las palabras aludidas son aquellas en que afirmo que Dios tiene un propósito en todos sus seres, en sus caminos y obras, sin importar cuán velados sean, y ese designio es extender la gloria de su nombre. Sin embargo, mi contrario pretende poner ante los ojos de sus lectores una sombra de contradicción en mis palabras, porque sostengo que ninguna razón ha de requerirse e investigarse del beneplácito de Dios en cualquiera de sus obras, y que aún así al mismo tiempo expongo la razón. Sin embargo, es inútil desperdiciar tiempo poniendo de manifiesto dislates tan insensibles y evidentes. Su propia excelsa gloria es la razón que el Señor tiene para todas sus obras. Ese es su último objetivo en todas ellas.
Así pues, según testifica Pablo, Dios levantó a Faraón para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Romanos capítulo 9, versículo 17. Se contradice el apóstol Pablo, sírvanse decirme, cuando exclama poco después que los juicios de Dios son inescrutables. El mismo apóstol dice también que los vasos de ira preparados por el Señor para destrucción los soportó con mucha paciencia para mostrar su ira y hacer notorio su poder. Romanos capítulo 9, versículo 22. Díganme, el maravillado asombro de Pablo que sigue después, profundidad, es contrario a este sentir. Díganme, repito, ¿se contradice en esto el apóstol? Si no se contradice, entonces tampoco yo me contradigo si empleo un solemne argumento análogo. Sin embargo, Pigio va aún más lejos en el error. La absurdidad y la confusión con su manera de argumentar desparrama sobre el vocablo mismo, causa un falso matiz al introducir la causa final en lugar de la causa formal, pues aunque al fin que Dios se propone en sus obras no es oscuro, esto es, su propia gloria grande y extensa, aún así la razón de que le agradase obrar como lo hizo no parece ser enteramente clara de inmediato. Sin embargo, la médula y suma del punto presente de esta gran cuestión es esta: aunque Dios no nos demuestra por medio de argumentos llanos y satisfactorios su justicia en todas sus obras, nuestro deber obligado es tener la certidumbre de que todo lo que Él hace, lo hace rectamente. Es, por tanto, deber nuestro reposar en su sola voluntad, de modo tal que lo que sabemos de su voluntad y beneplácito en cualquier cosa que haga, aunque la causa de hacerlo sobrepase nuestra comprensión, debería bastarnos más que 1000 razones. Así que se ve la necedad de Pigio al reñir conmigo y de acusarme de ser inconsecuente, porque mientras mantengo que no debe indagarse la razón de la voluntad divina, afirmo enérgicamente que Dios no quiere nada sino lo que que justa y correctamente debe hacerse. Afirma el que esta segunda parte de mi argumento es en realidad dar una razón para la voluntad de Dios como la causa de todos, cosa que, según él, yo en otro lugar declaro ser inconsecuente en mí mismo o en cualquiera otro. Sin embargo, ¿qué conocimiento de la causa podrá decirse que profeso si solo creo que Dios hace lo que hace con un gran propósito y lo que juzga que sea apropiado hacer, y especialmente si mientras tanto me declaro incapaz de comprender la razón cierta y especial de la obra y del consejo divino? Además de todo esto, mi oponente considera que la gran diferencia entre la reverencia de la fe y la audacia de inquirir en la voluntad de Dios no es asunto de peso en absoluto, y echa mano de lo que ensueño para decir que es asunto de fe, y luego absurdamente lo lanza en el círculo del conocimiento común de los conceptos humanos. Sobre este irracional principio de Pigio, si alguien afirmara que Dios tiene un glorioso objeto en todo cuanto hace y luego exclamara con el apóstol que los juicios de Dios son insondables y sus caminos inescrutables, tendríamos que pensar que en el momento de su exclamación estaría contradiciéndose. Pigio, sin embargo, se equivoca por completo. Me pide él que reconozca mis propias palabras cuando el pasaje en cuestión lo había ya citado de Agustín. Helo aquí. Cuando nos pregunten, dice ese santo hombre, ¿por qué Dios hizo esto o aquello? Nuestra respuesta debe ser, porque esa es su voluntad. Si prosiguieren preguntando por qué es así su voluntad, debemos contestar: ahora estás preguntando de lo que es más grande y más alto que la voluntad misma de Dios. Preguntas lo que nadie puede descifrar. Guarde pues la temeridad humana sus límites. No inquiera nunca en lo que no es, no sea que no encuentre lo que es. Con estas palabras habla Agustín muy acertadamente y tiene mi pleno asentimiento. Lo que expresé antes no contiene nada que no concuerde perfectamente con estas palabras del Santo Padre. Mis conceptos y argumentos son que la voluntad de Dios es el mejor y más apropiado ajuste de todas las cosas que ha creado y hecho. Otros ataques contra la doctrina de Calvino. Hay otra objeción fabricada de la misma prosa que Pigio levanta contra los siguientes conceptos míos ya publicados. Niego yo que los réprobos se
distingan y separen de los elegidos por alguna consideración que Dios tenga de los méritos de estos últimos, porque la gracia de Dios los haga dignos de su adopción no implica que los haya dignos, según Agustín observa con frecuencia. En otro lugar, digo esto: niego que ningún daño se hace a los réprobos por reprobarlos, porque merecen destrucción eterna. Aquí Pigio extiende las alas en alborozo desmedido, estrepitosamente exclamando que yo no entiendo ni mis propias opiniones ni a mí mismo, ni en absoluto recuerdo lo que he dicho anteriormente. Sin embargo, tan lejos estoy de creer necesario gastar muchas palabras en mi propia defensa que apenas puedo persuadirme a usar siquiera unas pocas. Observaré, pues, que cuando Dios prefiere a unos sobre otros, cuando escoge a unos y pasa por alto a otros, no establece la diferencia sobre el mérito o el demérito, ya sea en uno o en el otro. Por lo tanto, es falso decir que los réprobos son dignos de destrucción eterna. Sí, pues en el primer caso no hay comparación de unos con otros hombres, ni ninguna conexión de mérito con la recompensa de vida eterna. En el segundo no hay ciertamente prueba de que la condición de todos los hombres sea igual respecto a la elección de Dios. Añádase a esto que Agustín, después de aseverar en una parte de sus escritos que nadie jamás dejó de obtener salvación si era merecedor de ella, cualifica esta expresión en sus recapitulaciones subsiguientes, esmeradamente excluyendo toda idea de obras y refiriendo todo mérito aceptable al libre llamado de la gracia de Dios. Pigio, sin embargo, aún aguijonea su violenta oposición, alegando que si lo que yo enseño fuere cierto, es decir, que los que perecen han sido ordenados a muerte eterna por la voluntad eterna de Dios, la razón de lo cual nos es imperceptible, las personas así ordenadas son hechas merecedoras de muerte eterna, y no halladas tal, respondo que tres cosas han de considerarse tocante a este punto. 1. Que la predestinación de Dios, por lo cual decretó antes de la caída de Adán lo que debía ocurrir en todo el linaje humano y en cada individuo, está inalterablemente fija y determinada. 2. Que Adán mismo, a causa de apartarse de Dios, fue merecidamente señalado para muerte eterna. 3. Por último, que en la persona de Adán, ahora caído y perdido, su posteridad resultó también condenada eternamente, pero de tal modo condenada eternamente que Dios juzga dignos del honor de su adopción a todos aquellos que libremente escogió de entre esta descendencia. Ninguna de estas estupendas cosas es producto de mis fantasías, ni he fabricado ninguna parte de ellas, ni estoy obligado en el caso presente a evidenciar cada detalle, pues considero que ya lo he hecho muy efectivamente. Todo lo que voy a hacer es lavarme de la calumnia con que mi contendiente me ha manchado, al decir que de ninguna manera puede lograrse que estas cosas armonicen o se avengan entre sí, mientras que lo que yo en todo tiempo he enseñado invariablemente y todavía enseño en este día, es que siempre que la elección es el tema de discusión, el gran punto que ha de mantenerse de principio a fin es que todos los réprobos se les deja justamente en muerte eterna, porque murieron y fueron condenados eternamente en Adán, y también que los que son por naturaleza hijos de ira perecen justamente, y finalmente que, por lo tanto, nadie puede tener motivo para quejarse de la excesiva severidad de Dios, teniendo en cuenta que todos llevan en sí mismos y en sus personas individuales la culpa y merecimiento de muerte eterna. Cuando en la discusión de la doctrina de la predestinación se habla del primer hombre, mi enseñanza es que tenemos que considerar siempre que el solemne caso es este, que habiendo sido creado perfectamente justo, cayó espontánea y voluntariamente, y que por tal caída acarreó destrucción eterna sobre sí mismo y sobre toda su futura raza. Y si bien Adán no cayó ni se destruyó a sí mismo y a su posteridad, o sin el conocimiento de Dios o sin su voluntad ordenadora, eso ni aminora su propia falta ni implica a Dios en culpa alguna. Debemos siempre tener presente que Adán voluntaria y espontáneamente se despojó a sí mismo de aquella perfecta injusticia que había recibido de Dios, y que de su propia voluntad se entregó al servicio del pecado y de Satanás, y de esa manera se despeñó en la destrucción eterna.
Los hombres, sin embargo, continuamente ofrecerán una misma excusa para Adán, que no le era posible evitar lo que Dios mismo había decretado. Sin embargo, para establecer la culpa de Adán de una vez y por todas, su transgresión voluntaria es suficiente y más que suficiente. En realidad no es el consejo secreto de Dios la causa ritual y virtual del pecado, sino manifiestamente la voluntad y la proclividad del hombre. El ejemplo de Medea. El desatino de la queja de Medea es justo objeto de burla aún del antiguo poeta cuando la representa profiriendo el bien conocido lamento, o que la nave construida de tablones cortados con asha de la arboleda peliana jamás hubiera zarpado de Egina hacia Colquis, mi tierra natal. Medea había traicionado a su patria, llevada por la pasión de un amor desesperado que sentía por un extranjero, un extraño total. Cuando la conciencia la golpea por su perfidia y bárbara crueldad, cuando la vergüenza de la indulgencia ilícita la abate, absurdamente encausa sus sentimientos de compunción hacia varias circunstancias remotas, viéndolas como causas de su miseria. No obstante, ya que todo ser humano puede siempre hallar la causa de sus males en sí mismo, ¿de qué sirve mirar a todos lados o buscar esa causa en el cielo? El defecto de Medea se ve claramente en que pecó voluntariamente y deliberadamente. ¿Por qué, pues, se precipita en un laberinto de pensamientos erráticos abalanzándose en los arcanos del cielo? Aunque los mortales hombres puedan emplear la mente en razonamientos tortuosos, dilatados y profundos, nunca podrán diluirse o entorpecerse hasta el punto de pretender y creer que no llevan la causa originaria de todo su pecado profundamente arraigada en el corazón. El razonamiento impío, por lo tanto, intentará en vano absolver de la culpa del pecado a aquel cuya propia conciencia condena, y en cuanto a que Dios adrede y voluntariamente le permitió al hombre caer, su razón para así hacerlo puede estar oculta. Injusto no puede ser. En esto, además, debemos siempre afirmarnos sin controversia que el pecado siempre fue aborrecible para Dios. Aquel clamor de alabanza que David ofrece al Altísimo se aplica a su adorable majestad en todo respecto. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, Salmo 5:5, por lo cual, especialmente el decretar la caída del hombre, Dios tenía un designio glorioso y justo, y cuando contemplamos ese designio, la mención o la idea de pecado de parte de Dios jamás puede entrar, pues meramente pensar que pudiera entrar nos horroriza. Dios no es el autor de la caída, aunque por lo tanto afirmo que Dios decretó la caída de Adán, lo sostengo de manera tal que no concedo que Dios haya sido propio y realmente el autor de aquella caída. Sin embargo, para no extenderme mucho por ahora en este gran tema, me limitaré a expresar como mi opinión, creencia y sentir lo que Agustín enseña tan profundamente sobre este asunto se cumplió al ordenar Dios la caída de Adán. De una manera maravillosa e inexplicable, lo que se hizo aún contrario a su voluntad, no se hizo sin su voluntad, porque no se hubiera podido hacer en absoluto si su voluntad no lo hubiera permitido, y aún así no lo permitió con designia, sino voluntariamente. El gran y magnífico principio, pues a partir del que Agustín arguye, no se puede negar que tanto el hombre como los ángeles apóstatas, en cuanto a ellos mismos se refería, hicieron lo que Dios no quería o que era contrario a su voluntad, pero que en cuanto a la omnipotencia regidora de Dios se refiere, no podían de ninguna manera haberlo hecho sin su voluntad. Estas palabras del santo varón las suscribo de todo corazón. Solemnemente sostengo que el hombre y los ángeles apóstatas hicieron, al pecar, lo que era contrario a la voluntad de Dios, a fin de que Dios, por medio de la malvada voluntad de ellos, efectuara lo que era acorde con su voluntad de decreto. Si alguien contestara que esto está más allá de su capacidad de comprender, yo también reconozco y confieso lo mismo. Sin embargo, ¿por qué habría de maravillarnos
que la infinita e incomprensible majestad de Dios sobrepasara los estrechos límites de nuestro finito intelecto? Tan lejos estoy, sin embargo, de ambicionar dar una explicación de este sublime y profundo misterio, valiéndome de cualquier poder de la razón humana, que por siempre habré de retener en la memoria lo que declaré al comienzo de esta discusión, que aquellos que buscan saber más de lo que Dios ha revelado son dementes. Por consiguiente, deleitémonos más en la sabia ignorancia que en una inmoderada e intoxicada curiosidad de saber más de lo que Dios permite. Que todos los poderes de la mente se sujeten dentro de los confines de esta certidumbre reverente que, tocante al pecado del hombre, Dios no quiso nada sino lo que hizo por su justicia infinita. La apostasía del hombre no es obra de Dios. Continúa Pigio. Si la apostasía del hombre es obra de Dios, luego no es cierto lo que la Escritura declara cuando dice que todas las cosas que Dios hace son muy buenas. Yo puedo testificar sagradamente y con todo candor confesar que este comentario de mi adversario jamás me pasó por la mente. En todas partes he dicho que en el principio el hombre fue creado perfectamente recto. Constantemente he afirmado esto con el expreso propósito de evitar que la depravación que el hombre contrajo por su caída se le atribuyera a Dios. Con tenacidad he afirmado que la muerte eterna a la cual el hombre quedó sujeto de tal modo resultó de su propia falta que no se puede de ninguna manera considerar a Dios como el autor de ella. Pues bien, si yo alguna vez hubiera afirmado que tal extravío del primer hombre procedió de alguna manera de la inspiración o impulso del Espíritu de Dios, si, al contrario, yo no hubiera contendido uniformemente que Adán cayó por la instigación del diablo y por el impulso de su propio corazón, entonces ciertamente Pigio podría legítimamente montar su furioso ataque contra mí. Pero ahora, quitando yo de Dios la causa inmediata del acto en la caída del hombre, por ese mismo medio también le quito toda la culpa del acto, dejando que solo el hombre quede bajo el pecado y la culpa, mientras que esto es lo que enseño. ¿Por qué entonces me acusa mi oponente injuriosa y malvadamente diciendo que yo hago de la caída del hombre una de las obras de Dios? Pero ¿cómo fue que Dios, por su presciencia y decreto, ordenó lo que debía efectuarse en Adán y ordenarlo de modo que no fuera el partícipe de la falta en absoluto, ni fuera el autor de la transgresión, ni le diera su asentimiento? Como fue esto, repito, es un secreto manifiestamente demasiado profundo para que ningún intelecto humano pueda penetrarlo. En este asunto, pues, no me avergüenzo de confesar mi total ignorancia, y muy lejos esté de todo fiel a avergonzarse de confesar su ignorancia de aquello que el Señor Dios ha envuelto en el resplandor de su luz inaccesible, los límites del entendimiento del ser humano. Quiero ahora asegurar a mis lectores de que no ofrezco a los demás consejos que yo mismo no sigo con todo el corazón. El Señor es mi testigo y mi conciencia testifica lo mismo en el Espíritu Santo, que de tal modo medito en estos estupendos juicios de Dios diariamente, que no siento la menor curiosidad o deseo de saber nada más allá de lo que ahora sé y he testificado. Tampoco ningún mal presentimiento o sospecha de la justicia de Dios que todo lo sobrepasa jamás se me ha colado en la mente, ni ninguna inclinación a murmurar me ha incitado el espíritu. En una palabra, descanso plenamente, no menos sereno que dispuesto en los siguientes pensamientos de Agustín. Dios, que creó todas las cosas muy buenas, previó que el mal habría de surgir del bien, y también sabía que su gloriosa y omnipotente bondad sería aún más exaltada por producir bien a partir del mal que por no permitir que el mal existiera. Ordenó la vida de ángeles y hombres a fin de hacer manifiesto por medio de esa vida lo que la libre voluntad puede hacer, y luego demostrar lo que la bendición de su gracia y el juicio de su justicia podía hacer. A estos divinos pensamientos yo meramente añadiría, repitiendo mi asentimiento cordial, que si algunas personas tienen continuamente tanta comezón de oír que no pueden consentir que ninguno de los misterios de Dios permanezcan velados y ocultos, estaría más que loco el maestro que procurara satisfacer tales discípulos con sus enseñanzas. No, más bien oigamos lo que le sucedió a David y temblemos cuando se inclinó a inquirir en ciertos juicios
extraordinarios de Dios que aparecieron en las circunstancias externas de la gente y de esta vida presente. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Salmo 73:22. Tan exaltado profeta como David no podía intentar saber más de lo que es lícito sin quedar desconcertado y sentirse, por decirlo así, como una bestia bruta. Debemos suponer luego que podemos abandonarnos impunemente a un desaforado libertinaje de la mente en un intento de comprender el consejo de Dios, la cosa más profunda de todas en cielo y tierra. Después que Pablo testificó que Dios escoge a quien quiere de entre la masa perdida de la humanidad y que reprueba a quien quiere, estaba el apóstol tan lejos de intentar explicar cómo y por qué Dios así lo hizo, que anonadado por la maravilla, admiración y asombro, prorrumpió en la exclamación: ¡Oh profundidad! ¿Osaremos entonces, sin asombrarnos de esa profundidad y destruidos y destituidos de toda reverencia, inquirir en las profundidades de la caída e indagar cómo permitió Dios que la humanidad entera cayera con Adán? Ya he observado que la caída de Adán es una lección permanente de humildad para toda su posteridad, lección de la cual pueden aprender que nada son para sí mismos y que nada pueden hacer para recobrar la vida eterna, que Adán era perfecto y podía obrar perfectamente y con todo eso cayó. Oh profundidad, la única regla para ser sabio es que la mente del hombre se refrene con la brida de la maravilla, oh profundidad. Sin embargo, la razón por la que no hemos tocado esta magna cuestión ni siquiera levemente no es sólo que se trate de algo obstruso y oculto en lo más recóndito del santuario de Dios, sino que no hay que darle paso a la curiosidad ociosa de la cual curiosidad es nodriza y haya una especulación envanecida. Y aunque mucho apruebo todo lo que Agustín dice en su comentario de Génesis capítulo 11 versículos 4 al 8, donde reúne muchas cosas para formar una lección sobre el temor y la reverencia de Dios, aquella otra parte en que demuestra que Dios escogió de entre la raza condenada de Adán a aquellos que le plugo y reprobó a quienes le plugo, me parece estar mucho más calculada para inspirar y ejercitar la fe, y es probable que su manera de tratar el tema produzca fruto más abundante. Yo, pues, por mi parte, hallo más libertad y gozo en poner en vigor esa doctrina que contiene la enseñanza de la corrupción, el pecado y la culpa de la naturaleza humana. La sustancia de esta doctrina, a mi parecer, no solamente conduce más a la instrucción en toda piedad fundamental, sino que también es más teológica. Recordemos, sin embargo, que en esta última sustancia de doctrina respecto de la depravación y corrupción de la naturaleza humana debemos razonar sobria y humildemente. Debe tenerse el mayor cuidado de no ir más allá del punto al que el Señor nos guía por su palabra. Demasiado bien sabemos cuán seductores son los encantos de la especulación y de las sutilezas del ingenio humano. Por esto es necesario desplegar la mayor cautela de que el candor de la fe ligue todos nuestros propios juicios con su cadena dorada. Aún nuestras oraciones cotidianas testifican que Dios atrae a los hombres hacia sí mismo por la inspiración e influencia secreta de su Espíritu Santo. Cuando rogamos por los que nos persiguen, ¿qué otra cosa pedimos para ellos sino que los que antes no querían, ahora quieran someterse a Dios, que puedan ellos con nosotros acoger la verdad cuando antes la resistían, que amen a Dios los que antes luchaban contra Él? Sin embargo, es explícitamente manifiesto que no a todos es dado indistintamente que Dios de repente estimara dignos de vida eterna a aquellos que merecían destrucción eterna 100 veces, dice Agustín. Pues, ¿cómo es que Dios concede esta gracia, haciendo de unos conforme a lo que merecen vasos de ira y haciendo de otros conforme a su gracia vasos de misericordia? Si preguntamos cómo es esto, solo esta réplica puede darse: ¿quién entendió la mente del Señor? Y aunque la vanagloria y la insolencia del mundo tienen violentas voces contra esta comparación, a pesar de que la hace el Espíritu Santo mismo, de ninguna manera se ha de tolerar que la condición de Dios sea peor que la del hombre. ¿Qué acreedor entre los hombres no tiene el privilegio de exigir pago de un deudor y de perdonar las deudas de otros? Agustín usa esta similitud muy frecuente y apropiadamente. Dice él: no puede ser sino que la mente natural tiene que
encresparse en un momento cuando ve que la misma gracia de Dios se le niega a quienes en verdad son indignos y se le concede con liberalidad a otros que patentemente son a la par indignos. Pese a esto, consideraremos muy de cerca que después que todos resultaron igualmente bajo condenación eterna, no nos es lícito o correcto de ningún modo imponerle a Dios una traba que le impida tener misericordia de quien quiera tenerla. Con mucha razón, pues Agustín sostiene que la justicia de Dios no ha de medirse jamás por la escasa regla de la justicia humana. Observa, después de decir todo lo que se pueda decir acerca de este admirable asunto, dejemos que la breve y asombrada exclamación del apóstol ponga fin a todas nuestras disputas. Asombrémonos con él ante la insondable sabiduría de Dios, balbuceando, oh profundidad, si imprudentes lenguas hacen ruido o exigen más, nunca debemos afligirnos ni avergonzarnos de proferir la fuerte reprensión del apóstol. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? La seguridad de la salvación y la elección en Dios. Creo haber ya refutado con claridad y brevedad en mi institución las diversas absurdidades de la oposición de que de todas partes mis adversarios amontonan sobre mi doctrina con el fin de calumniarla y difamarla, y aunque juzgo que me he enfrentado muchas de esas ficciones como las cuales las personas ignorantes se engañan y se confunden en sí mismas, y las he expuesto efectivamente con todo eso, ya que Pigio ha hallado mucho deleite en socavar mis testimonios y respuestas a mis antagonistas, no echaré a mal lavarme mientras sigo adelante de su ponzoñoso oprobio. Algunos de nuestros adversarios han hecho la descabellada pregunta: si la salvación es asunto que incumbe al consejo secreto de Dios, ¿cómo puede estar seguro el hombre de que la tiene? He contestado con estas aseveraciones que son verdaderas, ya que la seguridad de la salvación se nos pone delante en Cristo. Es inútil y no falto de deshonor para Cristo pensar por alto esta fuente de vida, fuente que se nos abre enteramente y sin estorbo para que los hombres puedan beber de ella y al mismo tiempo trabajar y esforzarse en vano para sacar agua de vida eterna de los abismos ocultos de la mente y el consejo de Dios. Pablo testifica, por cierto, que nos escogió antes de la fundación del mundo, pero escogidos en Cristo. Nadie, pues, procure confiar en su propia elección, sino en Cristo, no en ningún otro lugar, a menos que quiera tachar y deshacerse del libro de la vida en que su nombre está escrito. Dios nos adopta en Cristo con el solo propósito de que seamos considerados hijos suyos. La Escritura declara que todos los que creen en el unigénito Hijo de Dios son los hijos y herederos de Dios, por lo que se nos llama a contemplar en Cristo, espejo inmaculado, la eterna y secreta elección de Dios. De esa elección Él es además las arras, el ojo con el cual contemplamos la vida eterna que Dios nos pone delante en aquel espejo, es la fe, y la mano que empuña estas arras y la promesa es la fe. Si alguno desea que el asunto se exprese más llanamente, oiga esto: la elección precede a la fe en cuanto al orden divino, pero es la fe lo que ve y entiende la elección. De lo que aquí solo de paso menciono, sin embargo, los lectores hallarán más copiosa y explicación en mi institución. Luego, cuando Cristo abundaba en la elección eterna de los suyos en el consejo del Padre, señalaba al mismo tiempo la base sobre la cual la confianza de ellos puede descansar, diciendo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. San Juan capítulo 17, versículo 46. Vemos aquí que Dios comienza consigo mismo al condescender a escogernos y darnos a Cristo. Sin embargo, Él desea que nosotros comencemos con Cristo si queremos saber que se nos cuenta entre su propio pueblo. Se nos dice que Dios el Padre nos ha dado a su Hijo a fin de que cada uno de sus escogidos se goce sabiendo que es heredero de su reino celestial. Mientras permanezca en Cristo, fuera de quien la muerte y la destrucción nos asedían por todos lados. Así que se dice que Cristo nos manifiesta el nombre del Padre porque por su Espíritu nos sella en el corazón el conocimiento de nuestra elección por el Padre, la cual se nos declara patentemente por la voz del Evangelio del Hijo.
La predestinación no se opone a la fe y confianza. Si fuéramos a creer lo que mi amigo Pigio dice, él haría perecer que yo me esfuerzo y sudo, que trastorno las cosas y que lo embrollo y lo confundo todo, hasta quedar perfectamente patente que en todo lo que escribo o digo mi propia conciencia me condena. Pigio en verdad puede verter el chorro de la locuacidad que lo caracteriza con la mayor desenvoltura y sin una gota de sudor siquiera. Sin embargo, a fin de que su lengua tenga rienda suelta, parece que siempre se cuida de empaparse bien de vino para poder resollar a la aventura sin freno alguno de vergüenza, aquellas borrascas de abuso que le llenan los abultados carrillos. Otra objeción es que si la predestinación de Dios es la causa inmutable e inevitable de la salvación, toda fe y confianza y la necesidad de ellas se nos arrebatan al instante de las manos. Sin ofrecer una sola palabra de mi argumento en respuesta de tan irrazonable aseveración, me limitaré a observar que cuando Pablo testifica que se nos hace partícipes de la adopción divina por haber sido escogidos antes de la fundación del mundo, ¿qué hay inexplicable o intrincado, por favor, en esta doctrina o en su conexión? Cuando el apóstol enseña en el mismo contexto que aquellos que fueron escogidos por Dios primero fueron luego llamados según su propósito, armoniza de manera muy satisfactoria, si no me equivoco, la segura confianza de nuestra fe con el decreto inmutable de la elección de Dios, los participantes de verdad de la elección de Dios. Continúa Pigio razonando. Si todos aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo están inscritos en el libro de la vida, entonces borrachos, adúlteros, ladrones, perjuros, asesinos, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Todo esto, sin embargo, es de pleno contrario al claro testimonio del apóstol Pablo, pues multitudes de estos han sido injertados en Cristo por el bautismo y se han vestido de Cristo. Pues bien, en primer lugar, insto a mis lectores a que dirijan el pensamiento por un minuto a esta desmandada profanación de las Escrituras en que Pigio tanto se deleita, luego que pongan atención al justo juicio de Dios al vengar dicha profanación, juicio que Pigio de manera tan evidente ejemplifica en sí mismo. Para él, pisotear la Escritura toda no viene a hacer nada, con tal de que pueda embaucar los ojos de sus lectores dando colores falsos a la palabra de Dios y engrandecerse en la estima de los inexpertos. Se burlará al desarraigar los principios primordiales de toda piedad. Sin embargo, el Señor lo priva de su sentido común y lo expone a la irrisión incluso de los niños. El apóstol Pablo presenta una circuncisión doble, la circuncisión de la letra, la circuncisión del espíritu. De la misma manera nosotros hemos de pensar y hablar igualmente del bautismo siempre. Muchos llevan en el cuerpo solo la señal, pero están lejos de poseer la realidad. Pero Pedro también, después de decir que somos salvos por el bautismo, inmediatamente explica, por vía de corrección y precaución adicional, que la mera limpieza externa de la carne no es suficiente sin la correspondiente disposición de una buena conciencia, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Así que la Escritura, al presentar los sacramentos, siempre habla de ellos con dos sentidos. Cuando trata de los hipócritas que se glorifican en la señal vacía y hacen caso omiso de la realidad, hace clara distinción entre la realidad y la señal a fin de disipar la fútil confianza de los tales, y por medio de la distinción expone y vence al instante la perversidad de sus mentes. Por este medio Pablo les recuerda a los Corintios, primero a los Corintios capítulo 10 versículo 5, que no fue de ningún provecho para los antiguos ser bautizados en su paso por el Mar Rojo, y que todos comieron del mismo alimento espiritual que nosotros, y que todos bebieron la misma bebida espiritual que nosotros, es decir, esto es lo que significa, todos participaron con nosotros de las mismas señales externas de los dones espirituales. Sin embargo, cuando se dirige a los creyentes, dice que los sacramentos en su uso legítimo y eficaz responden a los fines de su institución divina, de modo que cuando Pablo habla así de los sacramentos, usa las frases: están revestidos de Cristo, Gálatas capítulo 3 versículo 27, injertados en su cuerpo, Romanos 11 del 17 al 24, sepultados
resucitados juntamente con él, Colosenses capítulo 2, versículo 12, bautizados en su nombre, Hechos 19:5, etc., con las significaciones esenciales de los sacramentos. Sin embargo, Pigio concluye ilógicamente, a partir del uso que Pablo hace de estas expresiones, que todos aquellos que son rociados con el elemento visible de agua son verdaderamente regenerados por el Espíritu y son verdaderamente incorporados en el cuerpo de Cristo y por ende viven para Dios y en su justicia, ni se avergüenza de Cristo y por ende viven para Dios y tampoco se avergüenza de atiborrar página tras página de sus escritos con desatinos de esta especie, mientras que yo, cuando en mis escritos hablo de los hombres en general, llamo miembros de Cristo externamente a todos aquellos que han sido rociados con el agua del bautismo externo. Poco después, sin embargo, Pigio recoge un poco sus esplayadas alas y dice que apostatan de Cristo muchos que antes habían sido verdaderamente injertados en su cuerpo, y quiere hacer ver que los que Cristo recibió del Padre, encargados a su fidelidad y cuidado, Él los salva de tal manera que su salvación todavía depende del libre albedrío de cada uno. Hay muchos, dice, que no carecen de la protección de la gracia de Cristo, pero son deficientes en sí mismos. Indudablemente la indolencia e ingratitud de los que por voluntad propia se retiran de la protección de Dios nunca se podrán condenar con suficiente severidad. Sin embargo, es un agravio Cristo que de ningún modo ha de tolerarse de que un hombre diga que Dios salva a sus elegidos siempre y cuando ellos se cuiden diligentemente. De este modo, la protección de Cristo se hace totalmente precaria y dudosa, en contra de lo cual Cristo mismo declara que el diablo y todos los artilugios del infierno jamás prevalecerán. Cristo mismo prometió dar vida eterna a todos cuantos el Padre le concediera, y testificó que a todos los había guardado hasta el día en que así lo prometió, y que ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Juan 17:2 y 12. En otro lugar declara que los elegidos de Dios están en sus manos y que nadie los arrebatará, porque Dios es más poderoso que todo el mundo. Si pues la vida eterna es segura para todos los elegidos, si ninguno puede ser arrebatado de la mano de Cristo, si no hay violencia ni asalto desesperado que pueda arrancárselos, si su salvación se sostiene en el poder invencible de Dios, qué cara desvergonzada y osada será la de Pigio cuando intenta sacudir una certeza y seguridad como esta. Sin embargo, esto no es todo. Dice además, aunque Cristo no echa a nadie fuera, muchos de su propia voluntad se apartan de él, y los que por un tiempo fueron hijos de Dios no continúan siéndolo. Aquí Pigio delata su malignidad y perversidad como intérprete al rehusar reconocer que Cristo resguarda seguros hasta el fin para que sean salvos a todos los que el Padre le concedió. Juan afirma que todos los que se apartan nunca pertenecieron al rebaño de Cristo, salieron de nosotros, dice el evangelista, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 1 Juan 19. Si tu doctrina y tu argumento son verdaderos, dice Pigio, que todos los elegidos están seguros en la mano de Cristo hasta el fin, la condición de salvación que Cristo mismo formula es vana cuando dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22. En este punto todos han de confesar que mi oponente prevarica. Habla él intentando probar que la confianza en la salvación no podía ser consecuente con la elección de Dios. Sin embargo, ahora su razonamiento nos aparta de ese punto y nos conduce a probar que la salvación necesariamente depende de la elección. Así que yo me encuentro perpetuamente zarandeado de aquí para allá por las oleadas de las violentas embestidas de este hombre, que apenas un momento pasa en que no estoy en peligro de ahogarme. Sin embargo, como Dios siempre apoya a sus elegidos para impedir que se hundan, estoy confiado en que habré de resistir todos los incesantes asaltos de mi adversario. Cuando Pigio me pregunta cómo sé que soy elegido, mi respuesta es: Cristo es para mí más que 1000 testigos. Encontrándome injertado en su cuerpo, mi salvación descansa en un lugar tan seguro, confiable y sereno como si yo fuera efectiva en el cielo. Si Pigio dijera en respuesta que la elección eterna de Dios no puede juzgarse por la gracia presente, yo no intentaré por mi parte presentar como pruebas lo que los creyentes sienten tocante a esta materia, porque no es dado a extraño. Aún catar aquel pan del cual se alimentan los hijos de Dios. Sin embargo, cuando Pigio se atreve a parlotear que en ningún lugar de la Biblia se encuentra que los hijos de Dios conozcan de su elección eterna por medio de la gracia presente, falsedad tan evidente y ruin que se refuta en un
momento por la palabra de Dios, después de testificar que los elegidos son llamados y justificados y al fin alcanzan una bienaventurada inmortalidad, fortificados, por así decirlo, por un sólido baluarte en derredor. Pablo se alboroza y triunfa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33. Y para que nadie suponga que esta doctrina de la seguridad se aplica a todos generalmente, enseguida la aplica al uso particular de cada creyente, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:33, versículos 38 al 39. Mientras que Pigio sostiene que la confianza del creyente en su eterna salvación puede frustrarse en cualquier momento, Pablo la extiende hacia el futuro y hacia la eternidad, más allá de los límites de esta vida presente, y demuestra que esa confianza procede de la elección de Dios y no de ninguna otra fuente. Pigio, al contrario, representa la confianza del creyente y su elección tan opuestas y contradictorias que hace que se destruyan una a la otra. ¿Qué pues quiere decir Ezequiel? Inquiere Pigio cuando anuncia destrucción sobre el justo si se aparta de su justicia. Ezequiel 18:26. No negamos que en ocasiones haya en los réprobos muchas cosas que también se encuentran en los hijos de Dios, pero por mucho que brillen con la apariencia de rectitud, es muy cierto que jamás procedieron del espíritu de adopción. Estas personas reprobadas, aparentemente justas, nunca podrían invocar a Dios como su Padre. Pablo testifica que nadie sino los hijos de Dios, a los cuales también apellida herederos de vida eterna, son guiados por ese espíritu de adopción. Si así no fuera, lo que el mismo apóstol testifica en otro lugar no podría mantenerse en pie cuando dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y luego, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 y versículo 16. Si así no fuera, repetimos, el apóstol Pablo en vano hubiera llamado al espíritu por el cual los fieles son sellados, las arras de nuestra herencia. Sin embargo, con objeto de que el correcto conocimiento de nuestra elección por Dios nos fortalezca la fe en la perseverancia hasta el fin, aquella oración de Cristo en que encomienda a todos los elegidos a su Padre Celestial, debía proveer abundante prueba al separarlos del mundo por nombre y al orar para que, cuando este mundo no sea más, pudieran permanecer salvos de todo mal, siendo ellos perfectos y uno consigo mismo y con el Padre en gloria. Juan capítulo 17.